Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, cuando callar es sabiduría. Callar cuesta porque el sentido de justicia dentro nuestro clama porque nosotros tenemos que expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que opinamos. Y efectivamente eso es necesario, es parte de, yo diría, lo que hace a una persona sentirse bien consigo misma y con su entorno, porque una persona que se reprime y no puede expresar su sentir y opinión, evidentemente no está en un entorno saludable de relaciones. Sin embargo, cuando no es porque el ambiente reprime a la persona, sino porque la persona, yo diría que en una actitud sabia y prudente, opta por no hablar, por callar, al menos momentáneamente, entonces eso definitivamente sí se cuenta como sabiduría, pues este es precisamente nuestro tema, cuando callar es sabiduría. En el libro de Job, en la Biblia, se lee en el capítulo 13, versículo 5, lo siguiente: ¿Quién diera que guardarais completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría? Quien está expresándose de esa manera es Job ante la impertinente e insistente actitud de sus amigos, mortificando su ánimo y su espíritu con acusaciones, diciéndole por todos los medios posibles y en todos los idiomas posibles que Job está bajo esas tribulaciones por causa de su pecado. Entonces él, abrumado por todos esos argumentos que no coinciden con lo que Job siente en su corazón, les dice lo siguiente: ¿quién diera que guardarais completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría? Porque efectivamente hay ocasiones, hay momentos, hay circunstancias en las cuales callar se nos cuenta por sabiduría. Y es precisamente lo que vamos a ver a partir de esta lectura bíblica, cuándo es que callar es sabiduría. Porque ya lo aclaré de inicio, no se trata de reprimirse uno solamente, porque reprimir uno sus opiniones, su sentir, eso es enfermedad más bien, eso no le contribuye en nada a su higiene mental y anímica a una persona. Fuimos creados para tener que decir lo que pensamos y es lo que nos hace lograr una convivencia balanceada cuando hay ese intercambio y las personas podemos decir lo que pensamos y sentimos todo el tiempo. Pero aparte de esa explicación, cuando la persona se habla juiciosamente y se dice que es mejor callar, pues es allí donde eso puede traerle grandes aportes a su vida. Así es que la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo callar es sabiduría? Atención a las respuestas. Número 1, cuando agravarás el conflicto con tus palabras si comienzas a hablar. Hay ocasiones en las que si uno habla, la situación se va a agravar completamente. Se va a volver más conflictiva, se va a volver más aguda, se va a volver más aflictiva, más áspera la situación. Entonces hay veces que es mejor decir, bueno, al menos por ahora no vale la pena, no conviene. Esas pausas, amigos, son parte también de una buena comunicación. Es que una buena comunicación no solo es estar diciendo lo que uno piensa todo el tiempo, porque hay veces que decir lo que uno piensa todo el tiempo resultará sumamente imprudente. Entonces, hay veces que hay que pausar. Son esas buenas pausas
pausas favorables en la comunicación. Es que no todo el mutismo es malo, ¿eh? Hay veces que uno se abstiene de opinar, se abstiene de decir, y esa forma de mutismo, básicamente para no agravar condiciones, pues va a traer grandes beneficios a las relaciones de las personas. Me detengo para hacerte una pregunta. ¿Cómo andas tú en este aspecto? ¿Agravas las situaciones porque no te puedes contener? Porque es que te consume ese fuego por dentro, que si tú no dices lo que tienes que decir, entonces no te vas a sentir bien. Bueno, puede ser que te desahogues, porque eso es básicamente lo que estaríamos diciendo, que necesitas desahogarte, pero si ese desahogo solo va a agravar la situación, ¿vale la pena hacerlo? Pues por supuesto que no. Mi consejo sería, ve a desahogarte a otra parte. ¿Dónde? En Dios, en oración. Dice la carta de Pedro en el Nuevo Testamento de la Biblia, echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Es que no todo desahogo es bueno, ¿eh? No toda forma de desahogo va a contribuir a las relaciones. A veces callar un poco puede traer más medicina y alivio que solo estar uno esgrimiendo sus argumentos por los cuatro vientos. Entonces, ¿cuándo callar es sabiduría? Cuando agravarás el conflicto con tus palabras. Segunda respuesta, ¿cuándo callar es sabiduría? Cuando el otro no está dispuesto a escuchar tus razones, no está dispuesto a escuchar tus argumentos. La comunicación, amigos, no es posible si no es de doble vía. No puede ser una comunicación unilateral, no sería comunicación. Se requiere, para una comunicación esencial, básica, primaria, se requiere un emisor y un receptor. Y ese emisor y receptor intercambian los papeles y las funciones. A veces toca escuchar al otro, a veces toca que el otro escuche. Pero de una sola vía no es posible una comunicación en el sentido exacto que el término indica. Entonces, cuando la otra persona no está dispuesta a escuchar razones, cuando la otra persona no está dispuesta a escuchar argumentos, ¿para qué dárselos? Esa persona simplemente va a batear todo lo que tú digas. Entonces es cuando callar es más sabio que intentar que alguien recepcione algo que tú estás queriendo decir, pero la persona está bloqueada. Está cerrada. Y a veces esos bloqueos no son necesariamente a efecto de ser mala gente. No. Uno se bloquea, es parte de la condición humana. A veces una molestia, a veces un dolor, a veces una sensibilidad sobre determinado tema o persona hace que uno se bloquee. Y estando bloqueado no es el mejor momento para una conversación. Eso se aplica a hijos, a cónyuges, amigos, compañeros de trabajo, etc. Entonces, cuando el otro no está dispuesto a escuchar tus razones, callar resulta en sabiduría. En tercer lugar, cuando callar es sabiduría, cuando estás presa del enojo. Es que uno enojado, amigos, dice las cosas mal. Completamente mal. Cuando uno está disgustado, cuando uno está presa del enojo, no puede seguir esa máxima paulina que nos dice Pablo en una de sus cartas, hablar la verdad en amor. No se puede cuando uno está enojado. El mismo Pablo, que es lo que nos dice, que tratemos con el enojo antes de irnos a la cama, mejor para que no perturbemos nuestra vida en un sentido más amplio y profundo. Entonces, todos nos enojamos, todos nos disgustamos. El enojo es parte de la forma de ser un ser humano. Jesús se enojó, Dios se enoja. Entonces, tú no eres Dios. Si tú estás enojado, no vas a poder gobernar ese enojo, no vas a poder controlarte, no vas a poder administrar cómo te sientes. Entonces lo más aconsejable, callar
simplemente. Callar será sabiduría si tú estás consciente que estás presa del enojo y enojado, solo vas a revolver más las aguas y el conflicto se hará más grande. ¿Por qué? Porque vas a decir cosas que tú misma te arrepentirás de haberlo dicho más tarde. Y en cuarto lugar, cuando callar es sabiduría, cuando la comunicación está llena de interferencias. Quizá alguna vez has escuchado en donde hay conexiones de audios, micrófonos, bocinas, a veces se introduce un ruido. Es una interferencia que puede ser por un cable en mal estado, se reventaron los cables y están haciendo falsos contactos y eso entonces produce ruidos. A veces un micrófono mal modulado en términos de los decibeles produce un zumbido, ¿no es cierto? Se le llama interferencia a toda clase de ruido que le quita limpieza y pureza a una comunicación de radio, de sistemas de audio en general, de personas conversando. A veces hay interferencia. ¿Qué es lo que hace interferencia? Resentimientos hacen interferencia, rencores hacen interferencia, ultrasensibilidad hace interferencia, enojo hace interferencia. Entonces, mientras hay interferencia, sea de tu parte o de parte del otro, no vale la pena tratar de entablar una conversación. Será más sensato y más prudente callar. Entonces, ¿cuándo callar es sabiduría? Cuando la comunicación está llena de interferencias. Vuelvo al reclamo de Job para con sus amigos. Hablaron y discursaron todo el tiempo expresando sus teorías y sus diagnósticos de por qué Job estaba como estaba y por qué le pasó lo que le pasó, al punto que Job ya no pudo contenerse y les dice lo siguiente, Job capítulo 13 y verso 5. ¿Quién diera que guardarais completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría? Hay molestia en Job, por supuesto, porque hay un momento que el bla, bla, bla no ayuda. Hay un momento en que los argumentos, las justificaciones, las acusaciones y cualquier otro tipo de argumento no está ayudando, no está construyendo y solo está creando más conflicto. Es entonces cuando callar se nos cuenta como sabiduría. Y a partir entonces de esta escritura, a partir de este reclamo de Job, que puede ser el reclamo de alguien cerca de ti, alguien que ya está hasta la coronilla de tus argumentos, de tus justificaciones, ¿qué tal callar? ¿Qué tal callar y que se te cuente como sabiduría? ¿Y cuándo eso puede suceder? Bueno, ese ha sido nuestro tema. ¿Cuándo callar es sabiduría? Primera respuesta, cuando agravarás el conflicto con tus palabras, mejor callar. Número 2, cuando callar es sabiduría, cuando el otro no está dispuesto, por distintas razones, no está dispuesto a escuchar tus razones. Está bloqueada la persona, está sensible la persona, solo va a reaccionar. Número 3, cuando callar es sabiduría, cuando estás presa del enojo. Enojados ni sabemos lo que decimos. Enojados se desvirtúan, se deforman nuestros mejores argumentos. Y número 4, cuando callar es sabiduría, cuando la comunicación está llena de interferencias, con amargura, con enojo, con malestares, no vale la pena hablar. Amigos, si ustedes lo piensan, todo esto viene en suma a capitalizar consejos para mejorar nuestra comunicación en el hogar, en nuestros centros de trabajo y en general donde están nuestras relaciones interpersonales. Es que la comunicación es algo que se aprende. Uno tiene que educar muchas cosas en su persona, uno tiene que gobernarse. Bueno, hay algo que siempre aconsejo yo también y es pedirle al Espíritu Santo el fruto del Espíritu, que es en parte el dominio propio. Dominio propio es la capacidad de gobernarse, la capacidad del autocontrol.
Esto es posible con la ayuda de Dios. Así es que si tú lo necesitas, pídele ayuda a Dios en oración. Él va a ir calmando esas aguas tempestuosas que son quizá tu temperamento, que no te ayuda, y puedes mejorar sustancialmente tu comunicación y en general tus relaciones. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuando callar es sabiduría. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.